Carlos, ¿cuál es el balance que hace MCA de este primer año de reforma laboral? Bueno, cualquier balance que podamos hacer de la reforma laboral habría que hacerlo teniendo en cuenta los objetivos que se marcaba. Y en esta reforma laboral hay dos objetivos que estaban bien diferenciados. Si leemos la exposición de motivos de la propia ley, podríamos llegar a decir que no se ha cumplido ninguno de los objetivos que se marcaba la ley en su preámbulo. Hablaba de terminar con el mercado dual, hablaba de crear empleo, hablaba de facilitar la colocación de los trabajadores desempleados. Es decir, hablaba de unos objetivos perfectamente compartibles por parte de los sindicatos, pero que ninguno de ellos se ha cumplido. Por tanto, la primera afirmación que podemos hacer es que la exposición de motivos de la ley encerraba en sí misma el engaño de lo que realmente tenía luego su contenido. El contenido de la reforma, por tanto, sí se ha cumplido. Se ha cumplido por los objetivos que el Gobierno se había marcado, que no son los que decía la exposición de motivos, son los que realmente venían en el contenido de la reforma. Y los objetivos eran conseguir devaluar los salarios de los trabajadores en esa teoría neoliberal de que devaluando los salarios se gana en competitividad. Bueno, pues yo creo que se puede decir después de un año que la reforma laboral está teniendo efectos devastadores en esa parte del mercado laboral, en la reducción salarial que los trabajadores están teniendo como consecuencia de los mecanismos de decisiones unilaterales que los empresarios en su mano tienen desde que se aprobó la reforma. Esto está provocando, primero, el retraso en la negociación colectiva, y esto siempre tiene consecuencias económicas para los trabajadores, pero sobre todo en la gestión de los recursos humanos en el día a día de las empresas está facilitando que la toma de decisiones del empresario no tenga respuesta por parte de los trabajadores por falta de capacidad, que es lo que la reforma ha provocado. Una falta de capacidad en la respuesta de los trabajadores que se ven sometidos al chantaje de aceptar condiciones peores de las existentes a cambio de mantener el empleo. Y esta es el verdadero objetivo de la reforma, y podríamos decir que esa reforma ideológica que el Partido Popular puso en marcha a través de la Ley 3/2012 se está cumpliendo en sus objetivos, en los objetivos del contenido de la ley, no en los objetivos que decía tener en el preámbulo. UGT defiende que esta reforma es inconstitucional. ¿Qué estamos haciendo para promover esa inconstitucionalidad de la reforma? Es verdad que no solo lo dice UGT, hay muchos expertos en el mundo de las relaciones laborales, catedráticos de Derecho de Trabajo, jueces, abogados, que también dicen que algunos contenidos de la reforma laboral podrían ser tachados de inconstitucionalidad. Las primeras medidas que tomó el sindicato fue dirigirse precisamente al defensor del pueblo, a la defensora del pueblo en este caso, para pedirle que iniciara los trámites de la inconstitucionalidad de la ley. Después de haber agotado los plazos, la defensora del pueblo contestó que no lo iba a hacer. Primero nos tuvo entretenidos diciendo que había que esperar a que la ley finalizara su tramitación parlamentaria, y una vez que esta tramitación finalizó, la defensora del pueblo nos dijo que no iba a hacer ella el trámite ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, lo que hicimos fue contactar con los grupos parlamentarios. Hemos conseguido que los diputados del Partido Socialista Obrero Español y los diputados de Izquierda Unida presten el número suficiente de diputados para presentar la cuestión de inconstitucionalidad, y esto ya está hecho. El gran problema que tiene nuestro país es que los trámites ante el Tribunal Constitucional son trámites muy largos, son trámites que finalizarán pasados 5, 6 o 7 años, y por tanto las expectativas de una resolución favorable a nuestras tesis por parte del Tribunal Constitucional llegarán, pero llegarán muy tarde, cuando ya los efectos de la reforma hayan tenido su máximo esplendor sobre los trabajadores. Por tanto, el recurso al Tribunal Constitucional es un recurso que no podemos obviar en ningún caso, pero que lamentablemente en nuestro país los efectos que tienen estos recursos, aunque sean favorables, son demasiado tardíos. En las últimas jornadas de negociación colectiva se elaboraron o se diseñaron una serie de fórmulas para tratar de atajar o esquivar la reforma. Se ha dicho que era algo así como una guía para evitar la reforma laboral. ¿Cómo se puede aplicar eso? Sí, hemos decidido dedicar las jornadas de negociación colectiva de este año pasado precisamente a establecer objetivos, orientaciones, criterios de actuación frente a la reforma. Porque somos conscientes que los empresarios también están intentando coordinar su estrategia
y vemos que se repite en todas y en cada una de las mesas de negociación la estrategia empresarial de intentar limitar la capacidad de respuesta de los trabajadores frente a los intentos de la patronal de aumentar salarios, de reducir salarios, de aumentar jornadas, de aplicar la flexibilidad de manera unilateral y no negociada. En definitiva, todo un conjunto de medidas que la reforma laboral ha puesto en manos de los empresarios y que de forma unilateral intentan aplicar. Bueno, pues con los criterios que hemos establecido en las jornadas de negociación colectiva intentamos hacer frente a eso. Y lo hacemos proponiendo, en todo caso, que los procesos de negociación que se desarrollan en el ámbito de las empresas o en los ámbitos sectoriales intenten condicionar esa toma de decisiones del empresario, intenten exigir que se demuestren los datos, que se hagan propuestas que realmente contribuyan a mejorar la situación de las empresas, porque en la medida que consigamos arrancar esos compromisos de las empresas estaremos dando oportunidad a que los jueces, si finalmente tienen que intervenir, lo hagan apoyándose en criterios objetivos que a las empresas les estamos exigiendo que pongan sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Es un conjunto de medidas, como digo, que lo que pretenden es dar argumentos a nuestros representantes en los procesos de negociación para defenderse de esa unilateralidad que es la principal arma que la reforma ha puesto en manos de los empresarios. ¿En algún caso o en algunos casos se ha conseguido ganar el pulso a la reforma? Sí, yo creo que hay muchos ejemplos en los que la negociación colectiva se va abriendo camino de manera razonable. También eso exige, lógicamente, que el interlocutor que tengas enfrente también sea razonable. Y yo creo que podemos decir que este país, afortunadamente, todavía tiene empresarios, todavía tiene responsables de las empresas que creen en el diálogo social, que creen en la negociación colectiva como la mejor fórmula para sacar adelante la situación de las empresas, la situación de crisis que de manera objetiva en muchos casos se da. Carlos.